¿Qué pasa cuando dejamos las puertas del armario abiertas al dormir? Bienvenidos a Espíritus del Tiempo, donde los fantasmas cuentan sus historias. No duermas con el armario abierto. Hay cosas que parecen simples costumbres. Cerrar la puerta del armario antes de dormir podría parecer solo una cuestión de orden, pero, según antiguos registros del folclore español, dejarla abierta es una invitación, una puerta simbólica entre el mundo de los vivos y el de las sombras. Y Laura lo descubrió de la peor manera. Laura Méndez vivía sola en un pequeño departamento en Valencia. Era enfermera y sus turnos de noche la habían acostumbrado a dormir de día. Pero aquella semana estaba de vacaciones y algo comenzó a suceder en su habitación. Todo empezó con ruidos leves, el clic de una percha, el roce de la madera. Al principio pensó que era el viento o el simple crujido de un edificio antiguo, normal, hasta que notó un patrón extraño. La puerta de su armario, siempre sin excepción, amanecía abierta. No era una apertura grande, solo unos pocos centímetros, pero lo suficiente para crear una inquietante línea de oscuridad en la penumbra de su cuarto. La primera vez no le dio importancia. Seguro no la cerré bien, se dijo a sí misma mientras se preparaba un café. La segunda sintió una pequeña punzada de extrañeza. Para la tercera mañana consecutiva, la negación dio paso a una fría certeza. Algo no estaba bien. Su mente, lógica y entrenada para buscar explicaciones racionales, empezó a trabajar. ¿Era una corriente de aire? Imposible. Todas las ventanas estaban cerradas. El suelo estaba desnivelado. Usó un nivel de burbuja. El suelo estaba perfectamente plano. La puerta simplemente no debería abrirse sola. Una noche, antes de acostarse, decidió hacer una prueba. Se paró frente al armario y empujó la puerta con firmeza. La escuchó encajar, el sonido del pestillo metálico asegurándose en el marco. Le dio un par de tirones suaves. Estaba bien cerrada. Se fue a la cama con una sensación de tranquilidad, convencida de que todo había sido producto de su imaginación, quizás del cansancio acumulado. Pero a la mañana siguiente, al abrir los ojos, el corazón se le hundió. La puerta estaba abierta de nuevo, exactamente igual. Una rendija oscura que parecía observarla. El miedo empezó a filtrarse en su rutina. La sensación de no estar sola se hizo más y más fuerte. Los ruidos dejaron de ser sutiles. Ya no era solo el roce de la madera. Ahora escuchaba lo que sonaba como ropa deslizándose de las perchas. Pequeños golpes secos desde el interior. Una noche, mientras leía en la cama, juró haber oído un susurro tan bajo que dudó de su propia audición. Fue entonces cuando decidió tomar cartas en el asunto. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber si se estaba volviendo loca o si algo realmente estaba sucediendo en su habitación. Esa noche, antes de dormir, colocó su celular en la mesita de noche, apoyado en una pila de libros. Apuntó la cámara directamente hacia el armario, activó el modo de grabación nocturna y se obligó a cerrar los ojos. El sueño tardó en llegar. Cada pequeño sonido de la noche se magnificaba, el zumbido del refrigerador, el lejano pasar de un coche. Finalmente, el agotamiento la venció. A la mañana siguiente, se despertó con el corazón acelerado. Lo primero que hizo fue mirar hacia el armario, abierto. Con un nudo en el estómago, tomó el teléfono y comenzó a revisar la grabación. Adelantó la mayor parte del video, horas de silencio e inmovilidad. No pasaba nada. Pensó que todo había sido en vano, hasta que llegó a la marca de las 3:16 de la madrugada. En la pantalla, en blanco y negro granulado, la puerta del armario comenzó a moverse.
Era un movimiento casi imperceptible al principio, lento, deliberado. No había corrientes de aire, no había vibraciones. Simplemente se abría, centímetro a centímetro, como si una mano invisible la estuviera empujando desde adentro. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero lo peor no fue la imagen, fue el sonido. Subió el volumen al máximo y reprodujo ese fragmento una y otra vez. Justo cuando la puerta dejaba de moverse, se escuchó algo. Un susurro, débil, casi inaudible, pero inconfundible. La voz de un niño. Decía: ¿Puedo salir ahora? El terror la paralizó. Esa voz no estaba en su cabeza. Estaba en la grabación. Desde ese momento, la atmósfera del departamento se volvió opresiva, pesada. Los objetos dentro del armario no solo se movían, sino que caían violentamente. Una caja de zapatos apareció en medio de la habitación. Sus blusas, perfectamente colgadas, amanecían en el suelo, arrugadas y desordenadas. Era como si un niño estuviera haciendo una rabieta dentro de su armario. Desesperada, llamó a su única amiga en la ciudad, contándole todo entre sollozos. Su amiga, aunque escéptica, la escuchó con paciencia y recordó a una mujer mayor que su abuela conocía, una especialista en limpiezas espirituales. Sin más opciones, Laura la contactó. La mujer, una anciana de voz serena, escuchó su historia sin interrumpirla. Cuando Laura terminó, la mujer guardó silencio por un momento y luego dijo una frase que se grabó a fuego en su memoria. Hay lugares que no se abren solos, hija. Alguien los abre para mirar. Siguiendo el consejo de la anciana, Laura intentó sellar el armario. Compró el rollo de cinta adhesiva más resistente que encontró y cubrió los bordes de la puerta, cruzando varias capas sobre el marco. Esa noche, por primera vez en semanas, durmió con una falsa sensación de seguridad. Pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Al despertar, vio la cinta adhesiva en el suelo, rota en pedazos, como si la hubieran rasgado con fuerza desde el interior. Los fenómenos se intensificaron de forma aterradora. Los susurros se convirtieron en risas breves y escalofriantes que parecían rebotar en las paredes. Por la noche, escuchaba pasos pequeños y rápidos, como de un niño corriendo por el pasillo, pero al mirar, nunca había nadie. Los golpes en la madera del armario se volvieron más insistentes, más desesperados. Una última noche, impulsada por una mezcla de terror y una extraña necesidad de entender, volvió a poner el teléfono a grabar. Sabía que no debía hacerlo, pero no podía evitarlo. Esta vez, la grabación capturó algo más que un susurro. A las 3:33 de la madrugada, en la oscuridad del armario entreabierto, una figura se materializó por un instante, una silueta, pequeña, delgada, la de un niño, y por una fracción de segundo, antes de que la imagen se distorsionara, Laura pudo ver sus ojos, dos vacíos completamente negros. Esa fue la gota que colmó el vaso. Envió la grabación a un pequeño grupo de investigadores paranormales locales que habían mostrado interés en su caso. Semanas después, cuando Laura ya se había ido a vivir temporalmente con su amiga, el equipo visitó el departamento. Con el permiso del propietario, desmontaron el pesado armario de madera. Y detrás de él, descubrieron algo que heló la sangre de todos los presentes. Había una abertura en la pared, mal disimulada con yeso viejo, un hueco que conducía a un espacio oculto, un pequeño cubículo de apenas 1 metro cuadrado. Dentro, encontraron restos de ropa infantil vieja, un par de juguetes rotos y un nombre garabateado en la pared: Marco. Una búsqueda rápida en los archivos reveló la verdad. Un niño llamado Marco había sido reportado como desaparecido en ese mismo edificio en 1998. Nunca fue encontrado. Laura se mudó de ese departamento y nunca más volvió. Intentó rehacer su vida,
pero el trauma la persigue. Ella afirma que incluso ahora en su nuevo hogar, a cientos de kilómetros de distancia, a veces en el silencio de la noche, justo cuando está a punto de dormirse, escucha el mismo susurro helado cerca de su oído. ¿Puedo salir ahora? En los viejos libros de supersticiones se advierte: nunca duermas con un armario abierto, porque no sabes qué puede estar esperando del otro lado. No duermas con el armario abierto. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte a Espíritus del Tiempo para no perderte ningún relato. Nos vemos en la próxima oscuridad. Si tú también tienes una experiencia que quieras compartir, envíala a nuestro correo espiritusdeltiempo@gmail.com. No olvides suscribirte, dejar tu like y unirte a este viaje al más allá, porque el tiempo no olvida y los espíritus tampoco.